Interés compuesto. ¿Ya? Esta fórmula generalmente está concentrada, no es toda la unidad en esta forma. F es igual a P por 1 más I, cierra paréntesis, elevado a exponente N. Entonces, la idea sencilla que es para reconocer interés compuesto es indicar que el interés genera interés a lo largo del tiempo. Entonces, eso, digamos, nos trae ventajas para poder calcular y demás, y es una definición sencilla, ¿no? Aquí en la página 14 tenemos, ¿no? 2.1, definición. Se dice que un capital ha sido colocado a interés compuesto cuando se conviene en que el interés simple producido por él al final de cada intervalo de tiempo previamente determinado, llamados periodos de capitalización, se suma a dicho capital para producir interés por el periodo siguiente al ser invertido en las mismas condiciones de capital. Para que la palabra monto, valor futuro de un capital colocado a un interés compuesto tenga el mismo significado que en el interés simple, o sea, de suma del capital primitivo más las ganancias producidas por el mismo, se cita la siguiente definición. Se llama interés compuesto a la diferencia entre el monto, valor futuro de un capital, valor presente, colocado a interés compuesto durante T periodos a la tasa I y ese mismo capital. Entonces, ahí estaría la definición, ¿no? Como vemos aquí en el 2.1 está la definición. Luego tenemos el 2.2 que titula La octava maravilla del mundo. La octava maravilla del mundo. Entonces, un poco de historias, ¿no? Cuando en una ocasión alguien le preguntó al barón Rothschild, uno de los banqueros más ricos del Louvre, si recordaba las 7 maravillas del mundo, respondió, no, pero puedo decirle cuál es la octava. Esta octava maravilla deberíamos utilizarla todos para lograr lo que nos proponemos. Se llama interés compuesto. Entonces, cito, esta octava maravilla, entonces había sido nuestro interés compuesto, ¿no? Dice que nos ayuda el interés compuesto a lograr todo lo que queramos, ¿no? Y bueno, otro subtítulo, 2.3, razones para el interés. Razones para el interés. Bien, y ahí viene algunas, ¿no? Digamos, el 2.3.1 es la compra de la isla de Manhattan, ¿no? Manhattan. Bueno, entonces esta isla de Manhattan está situada obviamente en Estados Unidos, donde estaba, o está más bien, Nueva York, ¿no? Una ciudad muy importante en Estados Unidos. Entonces dice, la importancia del interés puede demostrarse por medio de una adquisición histórica que la mayoría de nosotros conoce, la compra de la isla de Manhattan. La famosa adquisición de la isla de Manhattan en $24 de propiedad de los indígenas a menudo se conoce como una oferta excepcional. Se dice que este incidente ocurrió en 1626 cuando Peter Munich de la compañía Dutch West India compró los derechos de la isla a los residentes locales. Bueno, entonces, primero ahí nos habla de que habría que comprar con $24, 1626 habla por ahí, ¿no? Supongamos que los indígenas pudieran haber invertido dinero a una tasa de interés razonable de 10% anual compuesto anualmente, o sea, al final la tasa efectiva del 10% anual, esto dividiendo entre 100 es 0,10, ¿no? Con los años, la inversión original de $24 se hubiera incrementado como pago único a lo largo de los años de la siguiente forma. Y ahí tenemos una tabla, la columna 1, año, 2, tiempo en años, fórmula, valor de la inversión compuesta al 10% anual en dólares.
1626, 0 años, entonces F es igual a 24 por 1 más 0,10 elevado a la 0. Esa es nuestra formulita que aquí estamos usando, ¿no? Esta formulita es muy importante, entonces esa es la que está usando. F es igual a P por 1 más I a la E, ¿no? Entonces, 1676, 50 años, F es igual a 24 por 1 más 0,10 elevado a 50. Sale 2817,38. Y así vamos llenando. Entonces, para este caso, nosotros vamos a llenar nuestra fecha. Entonces, en nuestra fecha, lo que tenemos que decir es cuánto va a ser el tiempo si ya estamos 2022. Entonces, primero ajustamos calculadorita, ¿no? 2022 menos 1626. 396 años. Eso es lo que ha transcurrido desde este evento, ¿no? De la compra de la isla de Manhattan. Entonces yo debería reemplazar y decir, ¿no? F va a ser igual a los $24, 1 más 0,10 elevado a 396. En calculadora, 24 por 1, 10 elevado a 396. Y nos sale un número bastante complicado. Entonces nos anotamos, ¿no? Éxito 5,91, 17, 29, 64 por 10 a la 17. Si este numerito nosotros quitamos la notación científica, es del 5, donde está la coma, hay que recorrer pues 17 periodos, ¿no? 17 lugares, o sea, 5, 91, 17, 29, 64. Si tú recorres del 5 al 9 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? A ver. Ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Así llegaría a ser, ¿no? O es que ha fallado algo. A ver, una revisadita. 396. Creo que ha fallado. Ah, no, es que es 396. Yo he fallado. A ver, revisamos. 5, 9, 11, 72, 964. Bien, entonces, revisando nos sale eso. Y más o menos la coma es así, ¿no? Así de complicada, mira. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y si queremos anotar, aquí estaría miles, aquí están millones, aquí están miles, aquí están billones, aquí están miles. Y obviamente esto sería unidades monetarias, o sea, dólares, ¿no? Entonces, 591.172 billones, 964 mil millones de dólares. O sea, harta, mucha plata, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y no hay que olvidarse que este concepto, digamos, es importante y generalmente se denomina valor del dinero, valor del dinero en el tiempo. En el, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, mira, 24 dolarcitos han pasado 396 años, harto tiempo, con interés compuesto, y se vuelve un número gigante, ¿no? Impresionante. Alguien tiene que pagar el 10% anual. Bien, eso es una parte. En la hoja 15 hay algo parecido. Nos dice que nosotros hagamos. Aquí me anoto entonces. Página 15. Dice, si la tasa de interés fuera del 18% anual, completa la tabla para la inversión de 24. Entonces, podemos recurrir un poco.
Y aquí podríamos hacer la misma tabla, ¿no? Entonces aquí nos dice año. Aquí nos da tiempo en años. Más aquí nos dice for. Y más aquí valor. Valor de la inversión compuesta al 18% anual y en dólares, ¿no? Entonces, ya tenemos eso y hay que hacer una tabla, ¿no? Esta tablita que podría estar así, a ver, vamos a ensayar con unas reglitas, siempre sería mejor. Ya, entonces quizá algo así, ¿no? Aquí también verticales trazamos. Verticales, ya. A ver, vamos a ver si funciona o no funciona, ¿no? Todo lo que queremos. Quizá aquí podremos un poco los valores que necesitamos nomás, ¿no? Entonces, por decir aquí, para 1626, digamos, eso se sobreentendía, ¿no? Un ratito, la batería del celular está muriendo. Ya. Entonces le decía, ahí estamos anotando 1626, que no era muy importante, ¿no? Pero bueno, 1676, 0,50. El libro sigo copiando, ¿no? 1726, 100 años. 1776, 150. 1826, 200. 1876, 250. 1926, 300. 1976, 350. Y bueno, lo vamos a cortar, el que más nos importa. 2022 hemos sacado 396 años. 396. Entonces vamos a hacer los demás. Bueno, tú con cuidadito lo calculas, ¿no? La idea básica es así, fórmula. Entonces, la fórmula es esta de aquí arriba, ¿no? Está marcado. F es igual a P por 1 más I a la M. Entonces está marcado, igualito aquí hay que anotar, ¿no? Entonces dice, F va a ser igual 24 por 1 más I es la fórmula, ¿no? Aquí hemos dicho que este I es como si fuera 0,18, porque está en años. Y si voy a tener 1 más I, entonces tiene que ser 1,18. Eso es muy importante entender, porque aquí hay que poner 1 más I. A la 0 va a seguir siendo 24, por todo eso va a salir 1, ¿no ve? Usted sabe que matemáticamente una base elevada a la 0 es 1. 1 por 24 sigue siendo 24. Ahora para 50, entonces usted va a decir F, entonces nos anotamos. F es igual a los 24 dolarcitos por 1,18 y lo eleva a 50. Entonces en la calculadora hay que corregir. No, pero la fórmula es reemplazar, es lo que tienen que entender, ¿no ven? Entonces la fórmula es como decir, F es igual a P, 1 más I elevado a la N. F es igual a 24, 1 más I elevado a la N. F es igual a 24, 1 más I a la N. F es igual a 24, 1 más I a la N. F es igual a 24, 1 más I a la N. Se sigue repitiendo esta fórmula varias veces, ¿no? Es lo que necesitamos para poder practicar básicamente, ¿no? P
1 más I elevado a la N. Listo. Y ahora con la calculadorita solo es mover, ¿no? 24 por 1, 18 elevado a la 50. Ahí nos va a salir un número grande. No tan grande, pero no. 94.256,56. Ahora en vez de 50, a la 100. Entonces ahí sí es grande. 370.179.165,70. Todo eso, no te olvides, está medido en dólares. Ahora elevamos a la 150. Ya viene la notación científica. 1,45, 3825, 686. Por 10 elevado a la 12. Tienen que estar verificando en su calculadorita, por favor, esto, ¿no? 200. Entonces aquí 5,70, 969, 2281 por 10 a la 15. Listo, elevamos a la 250. Sería 2.24, 23, 999, 15 por 10 elevado a la 19. Elevamos a la 300. 8,80, 670, 4688 por 10 a la 22. Elevamos a la 350. 3,45, 87, 0, 7207 por 10 a la 26. Y el último hasta este año a la 326. Entonces 7,006258,147 por 10 elevado a la 29. 7,006258,147. Y dice que hay que recorrer 29 lugares. Entonces aquí vamos del 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hasta el 29. Entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y si esto lo separas, mira, aquí tienes el millón, billón, trillón, cuatrillón y 700.625 cuatrillones, 814.700 trillones de dólares. Harta, mucha plata, ¿ya? Por si acaso, esa es moneda aquí en nuestro sistema, ¿no? Por si acaso aquí ya para los extranjeros, para Estados Unidos, ya son billones, ¿no? Billones. Entonces, billones, ya son, o sea, 1.000 millones ya son billones. Y este que para nosotros es billones, para los americanos ya son trillones. ¿No? Entonces de ahí vienen los billonarios y demás, ¿no? Entonces, harta plata, ¿no? Entonces no se olvide que estamos trabajando con el concepto valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Si continuamos, entonces aquí dice, ¿no? En nuestro entorno económico, el capital es el recurso básico. Puede convertirse en bienes de producción, bienes de consumo o servicios. Tiene el poder de ganar y satisfacer necesidades. Desde el punto de vista de un prestamista, el capital es un recurso fluido que se puede gastar en bienes que se espera produzcan una ganancia o satisfacción personal. Puede ser atesorado o regalado, también puede prestarse. Si esto sucede, el prestamista por lo general esperará algún tipo de compensación. Esta por lo común es el interés que equilibra el gasto administrativo de realizar el préstamo.
con el riesgo de que no se pague, y la pérdida de utilidades que pudiera haberse obtenido si el dinero se hubiera invertido con fines productivos. ¿Ya? Entonces ahí nos explica. Fuera de esto, dice, ¿no? Desde el punto de vista de un prestatario, un préstamo es una obligación y una oportunidad. Esta persona debe esperar pagar el préstamo. La falta de pago conduce a una mala reputación, la pérdida de posesiones y otras consecuencias. El préstamo ofrece una oportunidad para hacer algo inmediatamente, que de otra manera hubiera demorado. En algunos casos el objetivo ya no existiría después de una demora. Para tomar ventaja de un curso de acción existente o para satisfacer una necesidad actual, el prestatario conviene en pagar una cierta cantidad, además de la suma que se recibe de inmediato. Esta prima es el interés pagado para evitar esperar el pago del dinero. El poder de la ganancia del dinero se encuentra implicado en los puntos de vista tanto del prestamista como del prestatario. El interés es la ganancia productiva por el uso eficiente de los recursos monetarios. La tasa de interés preferencial es una medida de productividad que se espera de los recursos. Bien, un poco de teoría, ¿no? Y pasamos al 232. Y ahí nos habla las 1000 libras de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ¿no? Entonces analizamos esta parte, ¿no? Dice, como el ejemplo del atractivo del interés compuesto, podemos mencionar el legado de 1000 libras que Benjamin Franklin donó a Boston. El doctor Franklin murió el 17 de abril de 1790 y la ciudad de Boston aceptó el donativo en una asamblea de ciudadanos convocada el 4 de junio de 1790. Entonces aquí hay cosas interesantes como ese año, ¿no? 1790. Eso ha sido lo que ha fallecido, en este caso, el doctor Benjamin Franklin, ¿no? Benjamin Franklin. Entonces, la voluntad de Franklin era que el dinero debía prestarse con intereses a aprendices jóvenes que tuvieran necesidades económicas. El interés debería aumentar el capital y al cabo de 100 años parte de los fondos se destinarían a obras públicas y el saldo restante a préstamos por otros 100 años. Los administradores del fondo siguieron las instrucciones de Franklin lo más exactamente posible. En 1907 se inició la construcción del Franklin Institute of Boston con un capital de $438,742. A la fecha, más de 80,000 estudiantes se han matriculado en el instituto que se inauguró en 1908. El saldo restante ha continuado generando intereses hasta acumular un total de 3,458,797 en el año 1980. Página 16. Este dinero se utiliza actualmente para hacer préstamos a bajo interés a los estudiantes de medicina. Todo esto posible ha sido a partir de un legado equivalente a 4,570. O sea, las 1000 libras esterlinas eran esterlinas, ¿no? O sea, es una moneda fuerte de Inglaterra, ¿no? Porque una libra esterlina vale $4,570, ¿no? O sea, 4,57, perdón. Y las 1000, 4,570, ¿no? Casi 4,5 veces más, ¿no? Que el dólar. Entonces, ahí abajo en la nota dice, si el dinero donado por el doctor Benjamin Franklin, $4,570, el año 1790, hubiera generado una razón del 20% anual, esto es, no te olvides, 0,20, ¿no? Y si quieres saber 1 más I, entonces 1,20 es 1 más I. Y ahí dice, bueno, si tú la anotaremos, por ahí nos olvidamos. ¿A cuánto ascendería esta suma de dinero el día de hoy? Asuma gestiones completas. Entonces vamos a revisar el tiempo, 2022 menos el 1790. Restamos 2022 menos 1790. Han pasado de esta historia 232 años, que son nomás bastantes, ¿no? 232. Entonces, yo reemplazo F, tendría que ser entonces 4,570, 1 más la tasa 0,20,
y hay que elevar a 232. 4.570 por 1.20 elevado a 232 me sale 1.071, 433, 653 por 10 a la 22. Todo esto es en dólares. Si quitamos la notación científica, a ver, entonces del 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería hasta aquí. Entonces, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dólares. Y de ahí buscamos en miles, ¿no? 3 millones, 3 billón, 3 trillón, 107.100. Ah, no, pues hasta aquí nomás era. Error. Entonces hasta aquí nomás, ¿no? Ahí. 10.714 trillones, 336.530 billones de dólares. O sea, si te pones a pensar, exagerado dinero, ¿no? Entonces, no te olvides, es el valor del dinero en el tiempo. Bueno, esperar 232 años tampoco es poquito, ¿no? Es harto tiempo. Bien, eso sería entonces esta parte para entender este concepto. O sea, pasan varios años y, bueno, un cierto dinerito pequeño se puede volver en algo grande, ¿ya? El 2.4 ahí en la página 16 dice spread financiero. Entonces, el spread financiero vemos un intermediario, banco, fondo financiero privado, cooperativa, mutual u otro, en el préstamo de dinero necesita para subsistir en el tiempo una determinada suma de dinero operativo, razón por la cual se encarga de recibir fondos de distintas personas o instituciones a las cuales les paga una cierta cantidad de interés por periodo, tasa pasiva. Y este intermediario busca prestar dinero a personas o instituciones a las cuales les cobra mayor cantidad de interés, tasa activa. Esta diferencia se denomina spread. Por ejemplo, el Banco X recibe fondos los cuales ganan un interés del 3% anual y presta a la institución Y al 18% anual. Por tanto, el spread es del 15% anual. 2.5. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad se da cuando una persona quiere realizar una empresa y requiere una inversión y espera un retorno sobre su inversión del 10% anual. Y la empresa puede depositar en una institución la misma suma de inversión y le pueden pagar mayor porcentaje. Esta diferencia se denomina costo de oportunidad. Tasas equivalentes. Se dice que una tasa semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, etc., es equivalente a la tasa anual y, si aplicadas a ambos, a un mismo capital durante un mismo tiempo, dan montos iguales. 2.7. Tasas proporcionales. En la práctica es frecuente fijar una tasa anual en los casos en los que los periodos de capitalización sean el semestre, el cuatrimestre, el trimestre o el bimestre. Diagramas de flujo de efectivo. La representación de los datos de la decisión de ingeniería en forma gráfica puede mejorar en gran manera la comprensión del problema. Los diagramas de flujo de efectivo son medios para ayudar al tomador de decisiones a comprender y resolver estos problemas. Durante la construcción de un diagrama de flujo de efectivo, la estructura de un problema con frecuencia se hace distintiva. Esto establece la escala horizontal que se divide en periodos, por lo general en años. Los ingresos y egresos se ubican en la escala de tiempo según las especificaciones del problema. Los pagos o recepciones individuales se designan por líneas verticales. Las magnitudes relativas pueden sugerirse por la altura de las líneas, pero realizar una escala exacta es una pérdida de tiempo. Si un flujo de efectivo es positivo o negativo, depende del punto de vista que se presenta. Aunque los diagramas de flujo de efectivo son simples representaciones gráficas de los ingresos y egresos, deben exhibir tanta información como sea posible. Es útil mostrar la tasa de interés y podría ayudar a identificar que debe resolverse en un problema.
Algunas veces puede clarificarse la situación al poner en la línea punteada las fechas que se presentan los flujos de efectivo de magnitud desconocida. Los éxitos obvios del diagrama de flujo de efectivo son información completa, exactitud y legibilidad. La forma de saber si un diagrama está bien hecho es que alguien más pueda entender el problema con claridad. Si pasa esta prueba, es probable que usted no se confunda. Y bueno, ahí tenemos equivalencias, valor tiempo y alternativas de flujo de efectivo. ¿Ya? Y más abajito está esta parte ya, nos estamos avanzando al 2.11 y están ahí las formulitas empleadas, ¿no? F, P, 1 más I a la N. Ahora podemos usar también un factor de interés, F de P y por ciento N periodos. Obviamente, si despejamos 1 más I a la N, entonces el P es igual a F, P, F y por ciento N periodos. Es importante estas dos formas, muy importante, al menos para esta unidad que estamos desarrollando, interés compuesto, ¿no? Entonces, en la demostración hay que un poquito, algunos detalles tenemos que entender, ¿no? Para poder hacer la demostración. Por ejemplo, igual que en el interés simple, el futuro está conceptualizado como un presente, un capital, más un cierto interés, ¿no? No te olvides que decía el interés genera interés, eso es el interés compuesto, ¿no? Entonces el capital es distinto de la constante, habíamos puesto, ¿no? Siguen entrando todavía a esta altura, ¿no? Hay Santiago Martínez, dice. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tendríamos un flujo pequeñito, digamos así, este es el diagrama de flujo de efectivo que hace rato hemos leído, ¿no? Aquí está el 0, vamos a suponer que aquí está el 1, suponemos que aquí está el 2 y suponemos que aquí está el 3. Y de aquí pasa un cierto tiempo, puede ser hasta el 10, ¿ya? Y vamos a suponer también que estamos en años, ¿ya? Ustedes me pueden seguir, esta demostración está en la página 18, ¿ya? Entonces le vamos a aumentar unas pequeñas cositas. ¿Qué le vamos a aumentar? Aquí va a estar un P, que es un capital, va a generar un cierto interés y vas a tener al sumar un F del año 1. Va a generar un interés diferente, 2, un poquito más grande, y va a generar un futuro 2, un poquito más grande en el año 2. En el año 3 el interés es más grande, va a generar entonces un futuro más grande. Pasan los años y obviamente este futuro va a ser mucho más grande que al final simplemente puede ser F. Hasta ahí está la idea más o menos planteada, ¿no? Entonces, el capital, aquí me anoto, el capital es distinto de constante. ¿Qué es el interés compuesto? El interés del primer periodo se suma al capital y ya genera interés. O sea, el interés genera interés. Ese es el concepto más fácil de interés compuesto. ¿Ya? Pues nos vamos a concentrar y solo vamos a trabajar esta parte. Aquí, esta parte. Obviamente para nosotros es el primer año. Y aquí me anoto, ¿no? Primer año. ¿Qué va a pasar el primer año? Algo interesante. Entonces, algo interesante aquí hago. F1, me fijo en el gráfico, ¿no? Al finalizar el primer año estoy en el 1. Es igual al capital que está en el 0 al inicio del año. Y has ganado en ese tiempo, en un año, un interés 1, que le hemos llamado, ¿no? Entonces, solo te tienes que fijar en ese rectángulo. Bueno, entonces ha pasado un año. Unos pueden decir harto tiempo, poco tiempo, pero ha pasado. Y el interés por concepto, aquí podríamos anotar, también hemos anotado que puede ser igual a PIN, también le hemos dicho a usted. El interés puede ser igual a PIN. Entonces aquí podría ser el presente por una tasa y por un año, porque ha pasado un año. Ahora me fijo, ¿no? Aquí algo interesante. Este I1 es igual a este. Por lo tanto, puedo reemplazar. Ya, entonces reemplazo. F1 había sido igual a P más, y en vez de I1, reemplazo P por I por 1. O sea, reemplazo esta parte, ¿no? P por I por 1.
Ya. Luego me fijo, aquí puedo sacar factor común, ¿no? Factorización aplicada. P. P dividido entre P, 1. P y 1 divido, me queda I por 1. Al final, esto no nos sirve mucho así. Mejor y más entendible es que F1 sea igual a P por 1 más I. Obviamente tú sabes que I por 1 sigue siendo I. Ahí está el primer año. Entonces, continuamos. Y aquí abajito yo voy a trabajar el segundo año. Entonces, digamos el segundo año que va a estar aquí. Todo este rectángulo se va a llamar segundo año. Entonces, el inicio del segundo año está en el 1. En el 1 está F1. El final del año 2 está en el F2. Y el interés es I2. Bueno, si vuelvo a la fórmula principal, el F2 es igual al F1 más el I2. Pero si quiero calcular cuánto vale el I2, tiene que ser en función a P. Pero P al inicio vale F1 por 1 y por 1, ¿no? F sub 1 por I y por 1. Eso es todo lo que está marcado en el azul. Igual que hace rato, aquí te fijas, I2 reemplaza por I2. O sea, al final vas a reemplazar esto. Vuelve a reemplazar, entonces aquí digo, F2 había sido F1, copias, más F1 por I y por 1 si quieres al final. De nuevo entra la parte de álgebra y factor común, no te olvides, factor común. Queda 1 más I por 1. Ahora aquí hay algo bien importante que hay que recalcar. En lugar de este F1, voy a reemplazar lo que vale. Entonces, ¿qué me va a quedar? Digo, F2, en lugar de F1 tengo que poner P por 1 más I. Y aquí también el paréntesis, lo que no he anotado, me toca también, o sea, se anota también, si esto te fijas, 1 más I. Entonces, en conclusión, F2 va a ser, F2 va a ser igual a P. Tienes la misma base, entonces elevas al cuadrado. Bien, hasta ahí, entonces, igual de la misma manera, continuamos en el tercer año, ¿no? Tercer año, entonces, tú te fijas aquí y podría trabajar esta parte y esta parte. Y esto le vas a indicar que es el tercer año. Entonces, nuevamente me fijo, ¿no? F3 había sido F2 más I3, el rectángulo con verde, ¿ya? Entonces, también digo, I3 está en función a F2, que está al inicio del año 3, por I, y ha pasado también un añito. Entonces, reemplazo I3, al final voy a reemplazar por esto. F3 es igual a F2 y copias F2 por I y por 1. Ahora sacamos factor común. Entonces digo F3 factorizando es F2 divides 1 más I. Nuevamente aquí seguimos insistiendo. Entonces F2, si te fijas, es todo esto. Eso voy a reemplazar aquí. Entonces digo F3 será, en lugar de F2, P por 1 más I al cuadrado. Y queda todavía 1 más I. Entonces F3 puede ser P 1 más I al cubo, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que más o menos podemos ver es lo siguiente, ¿no? Si esto prolongo, entonces voy a obtener que F puede ser, mira, si es primer año, entonces aquí si te fijas el exponente es 1. Si es segundo año, aquí te fijas el exponente es 2. Si es tercer año, te fijas el exponente es 3. Si va a ser el enésimo año, entonces el exponente va a ser n. Y esa sería la fórmula, la forma de deducir esto, ¿no? Tarea. Es importante para mí, no sé para usted. Hay que repasar la 18, bueno, hay que estudiar en realidad, 19 y 20.
Ahí abajo dice 2.13, 2.13, ¿no?